Gracias por continuar con nosotros aquí en Informativo 6 y para tratar sobre los efectos de COVID-19. Ya le mencionábamos algunos datos que daban a conocer diversas instituciones en el reportaje de nuestra compañera Cecilia González. Pero para ahondar más sobre el tema, agradezco que nos tome la llamada la doctora Graciela Teruel. Ella es directora del EQUIDE Ibero. Muchas gracias, doctora, por tomarnos la llamada. No, Jesús, muchas gracias a ti por el espacio para compartir estos datos. Estos datos que son muy importantes, doctora. Comenzamos con la perspectiva de salud, de acuerdo cómo dan a conocer este informe que hacen en coordinación con Acción Ciudadana frente a la pobreza, perdón. Y es que se destaca que muchas personas, por la atención al COVID-19, pues en muchas enfermedades fueron olvidadas, ¿no? Sí, no, mira, te cuento muy rápidamente lo que obtuvimos en términos de salud. Este es, nada más recordar, es un monitoreo mensual que está haciendo la Universidad Iberoamericana a través del EQUIDE, con apoyo, de hecho, de UNICEF. Y en el área de salud nos enfocamos nosotros principalmente en dos indicadores, los que tienen que ver con salud mental y acceso a la alimentación, pero tenemos en esta edición que estamos presentando unos indicadores también muy interesantes en relación a dos temas. Uno es vacunación, y encontramos que 4 de cada 10 hogares que tienen niños chiquitos de 0 a 3 años reportaron no haber vacunado a sus hijos. En su gran mayoría pueden ser diversas causas relacionadas con miedo al contagio, pero en su gran mayoría son relacionados con problemas de provisión. Y luego el segundo gran tema, también que es adicional a los que normalmente presentamos, tiene que ver con 1 de cada 10 hogares reportaron que alguien en su hogar dejó de recibir atención médica a alguna otra enfermedad no relacionada con el COVID. Por ejemplo, pueden ser enfermedades de diabetes, puede ser otro tipo de enfermedades relacionadas con cáncer, hipertensión. Entonces, 1 de cada 10 dejó de recibir esa atención y bueno, todos conocemos cuáles van a ser las consecuencias pues de no recibir un tratamiento adecuado a tiempo, ¿no? Van a tener consecuencias importantes en términos de salud pública. O fatales, doctora, porque muchas personas podrían perder la vida al momento de no tener el medicamento que necesitan para continuar su día a día. Sí, es correcto. En términos también de salud mental, que es uno de los 4 pilares de los indicadores que hemos estado recabando mes a mes, ese sí tenemos resultados realmente muy impresionantes. 1 de cada 3 mexicanos ha presentado desde abril, y esto mes a mes, prevalencias o síntomas severos de ansiedad. O sea, 1 de cada 3 mexicanos. Y de hecho se recupera ligeramente hasta el mes de octubre, pero básicamente pasa de 32 a 29%. Realmente no hay un cambio significativo. Y esto es importante porque los niveles de ansiedad o el tema en general de salud mental tiene implicaciones muy importantes en términos de que afecta la productividad de las personas, aumenta el ausentismo y en casos extremos hasta puede llegar a afectar las tasas de mortalidad. Conlleva, por ejemplo, a suicidios. Entonces, un tema que no podemos soslayar, no podemos dejar realmente de lado. Estas tasas de ansiedad, además, las podemos, más bien, se agravan en mujeres comparado con hombres. Las mujeres tienen hasta 10 puntos por arriba de lo que tienen los hombres y también se agrava por nivel socioeconómico. Aquellos de bajos niveles socioeconómicos tienen tasas o síntomas de ansiedad más o menos entre 12 y 13% por arriba de los niveles altos. Entonces, estos son 2 temas que es muy importante resaltar en relación al tema de salud mental o ansiedad, que es como nosotros la estamos midiendo. En los otros temas parece que vienen como una consecuencia una tras otra. El incremento del desempleo, los bajos salarios,
entran en una situación, o dejan a las familias más bien en una situación de carencia alimentaria, y viene el incremento de pobreza. Todos estos indicadores que ponen en este informe que consideran de, pues más o menos como una situación grave, una situación de alerta que tuviera que tomar más medidas el gobierno federal. Sí, fíjate que nosotros en los indicadores que estamos recabando, justo encontramos una recuperación ligera del empleo, pero no el empleo que se tenía antes de la pandemia. De hecho, los ingresos que están obteniendo los hogares no se han recuperado a lo largo del tiempo. Y esto, efectivamente, como dices tú, pues está llevando a las familias a no poder siquiera cubrir sus necesidades más básicas, como es las de alimentación. Por otro lado, presentamos también en esta encuesta que pues no todo mundo está recibiendo algún tipo de ayuda por parte del gobierno o programas sociales, lo que lleva a las familias a tener estrategias, yo diría, desesperadas, como dejar de pagar deudas, como pedir prestado, como empeñar algunos bienes. Entonces, y esto, pues como dices tú, tiene efectos importantísimos en la pobreza. Nosotros estábamos justamente estimando que 12 millones de personas que antes, en 2018, que es la última medición oficial que tenemos, no estaban clasificadas en pobreza, pues ahora van a caer en los distintos estratos de pobreza. Y esto es porque efectivamente pues no están recibiendo algún tipo de ayuda por parte del gobierno, que no necesariamente tiene que ser permanente, puede ser temporal, durar 3 meses, 6 meses, pero que ayude de alguna manera a paliar esta situación, sobre todo para aquellos hogares que pues son más vulnerables, aquellos que estaban en el sector informal o se encuentran todavía en el sector informal, aquellos que no han logrado recuperar sus ingresos a los que tenían, por ejemplo, antes de la pandemia, aquellos que se han enfermado y que han quedado vulnerables. Yo creo que sí hay un gran porcentaje de la población que podría haberse beneficiado de una transferencia monetaria. ¿Cree, con esto último que nos menciona, que el gobierno federal pues debió de tomar esas medidas como en otros países? Escuchábamos que en Canadá, en Italia, pues se les estaba proporcionando un cheque a las familias de, igual como lo menciona, dinero directamente entregado, como dice el mismo presidente, pues una entrega directa a las familias en apoyo. ¿Cree que pues eso le ha fallado al gobierno? Pues mira, o sea, no quisiera decir que le ha fallado. Yo creo que pues el gobierno tiene algún tipo de diagnóstico que desafortunadamente no coincide con que nosotros tenemos. ¿No coincide con la realidad? Si coincidiera, pues estaría apoyando, pero yo creo que no es tarde, Jesús. Todavía esta pandemia, sí, esta pandemia va a durar, por lo menos se va a extender hacia mediados o un poquito más del año que entra, pero los impactos y los efectos van a ser todavía más duraderos. Entonces yo creo que todavía estamos a tiempo de recapacitar y de implementar algún tipo de apoyo directo, sobre todo a los más pobres. Fíjate que lo que nosotros encontramos en todos nuestros indicadores, Jesús, es que son los más pobres los que sufren más, los que tienen los impactos más grandes negativos de esta pandemia, en términos de desocupación, en términos de pérdida de ingreso, en términos de salud mental y en términos de acceso a la alimentación. Entonces, yo diría que sí es todavía muy oportuno tener algún tipo de apoyo y transferencia dirigida especialmente a los pobres. Bueno, pues algo que desea agregar, doctora. No, pues nada más que vamos a seguir monitoreando estos indicadores a lo largo del año que entra para ver justamente pues cómo van cambiando los niveles de vida de la población, y ojalá haya alguna intervención del gobierno y podamos justamente captar esta mejoría en el bienestar de la población mexicana. Muchas gracias, doctora. Usted lo acaba de mencionar, todavía estamos a tiempo y el gobierno federal y los gobiernos estatales y municipales lo deberían de trabajar en coordinación para apoyar a los más pobres. Muchas gracias por estos datos y la explicación que nos da. Muchas gracias a ti y saludos a todo tu auditorio.